En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los atributos de Dios. En la década de 1960 y a comienzos de los 70, los teólogos de la muerte de Dios suscitaron graves problemas entre los creyentes, sin ofrecer, sin embargo, respuestas decisivas. El humanismo de la sociedad contemporánea ha invertido la relación entre Dios y la humanidad. Dios es hecho a imagen del hombre. La nueva era presenta la divinización del hombre de tal modo que no hay lugar verdaderamente para el Dios cristiano. Siguiendo las huellas de Otto, nos hemos acostumbrado a concebir lo referente a Dios o a lo sagrado como fascinans et tremens, fascinante y tremendo, como algo que al mismo tiempo nos atrae y nos asusta. Los atributos de la divinidad de las lejanas religiones orientales son, en cierto modo, más reconfortantes y menos exigentes que los de las tres religiones que invocan a Abraham. Estas religiones orientales, sobre todo sus elementos esotéricos y místicos, suscitan un interés cada vez mayor en Occidente. Entre tanto, los modernos manuales de teología dogmática han profundizado tanto en el campo de las materias tratadas como en el estudio de la relación entre los diferentes misterios. Los atributos de Dios en la experiencia de los místicos. A lo largo de los siglos, la filosofía cristiana y la teología medieval han desarrollado una elaborada reflexión sobre los atributos de Dios. Conviene distinguir dentro de estos atributos entre necesarios y contingentes. Los primeros son atributos que Dios tiene que tener necesariamente. Por ejemplo, la eternidad, la sencillez, la omnipotencia, la inmensidad. Los otros se deducen de las decisiones libres de Dios, como por ejemplo el ser creador, infinitamente misericordioso, salvador, Padre que destina a sus hijos a la vida eterna. Aunque se insiste en la prioridad de los atributos necesarios de Dios, son los contingentes los más visibles y efectivos en la religión y sobre todo en la espiritualidad. Las dos verdades contingentes más grandes son que Dios crea y salva y que posteriormente Dios invita, cura y habilita con su gracia y conduce a la unión con Él. Estos son en diversos modos los atributos más relevantes en la literatura mística. Constituyen la manifestación del atributo fundamental, Dios amor. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. La teología clásica afirma en efecto que todos los atributos de Dios son uno en la divina simplicidad. Nuestro limitado conocimiento humano necesita considerarlos por separado. Sin embargo, no son sinónimos. Si se considera la revelación, se encuentran en ella muchas expresiones acerca de los atributos de Dios. En el Antiguo Testamento, en particular en el libro del Deuteronomio, se encuentra una expresión clásica. Dios es el Dios que da la salvación, el Señor que te sacó del país de Egipto, que instauró una alianza y una ley, que es fiel y misericordioso, un Dios celoso que no tolera rivales, un Dios justo que recompensa y castiga, pero que es lento a la ira y rico en gracia. Deuteronomio 6, 4, 19, Deuteronomio 7, 7, 10, Deuteronomio 26, 5, 11. Estos atributos son elaborados luego en los Salmos de la Sagrada Escritura, son conservados y desarrollados en el Nuevo Testamento, dentro del cual se revelan sobre todo en el contexto de la salvación. Dios ha amado tanto al mundo que le ha entregado a su Hijo unigénito, pero Dios es rico en misericordia. Juan 3:16, Efesios 2:4. Los atributos de Dios deben contemplarse en Cristo Jesús, que es la revelación del Padre. Juan 14, 6, 11, y ser confirmados luego por el Espíritu Santo. Juan 15, 26. El Nuevo Testamento afirma que Dios habita una luz inaccesible. Primera de Timoteo 6:16. En la iglesia primitiva hay un diálogo constante con la filosofía pagana, principalmente con la platónica, que los primeros teólogos asumen y progresivamente a lo largo de 600 años van reelaborando según las necesidades de la revelación cristiana.
Pero la teología del período patrístico no es una disciplina académica, entre otras, acerca del conocimiento de Dios. Es una expresión más bien inadecuada de la experiencia de la vida divina a través de la comunión con Él en la contemplación. Es lo que San Juan de la Cruz llamará la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se saben, mas juntamente se gustan. Los atributos determinantes son los que Dios comunica a los que se rinden al amor. Es decisiva, indudablemente, la aportación de Dionisio el Areopagita en el siglo VI, dado que se le considera discípulo de Pablo. En Hechos 17:34 aparece esta realidad y por tanto revestido de una cierta autoridad. Su tratado sobre los atributos de Dios goza de enorme prestigio hasta el siglo XV e influye notablemente en la tradición mística. Su teología de Dios no es una doctrina abstracta, sino un intento de encontrar caminos para glorificarlo. Himnein. Dionisio es el primero en expresar claramente la diferencia entre teología catafática y apofática. La catafática es la teología simbólica respecto a lo que podemos afirmar sobre Dios. Véanse sus nombres divinos. La teología apofática, en cambio, es la comprensión que tenemos de la realidad divina cuando nos faltan las palabras y nos encontramos en la oscuridad en busca de la luz. Teología mística. Dado que Dios es verdad afirmada como Trinidad, debemos conocer que el misterio que está dentro de Dios mismo, el inefable que da su nombre a todo, es completa afirmación y completa negación, más allá de todas las afirmaciones y de todas las negaciones. Así pues, Dios, en cierto sentido, está más allá de las afirmaciones apofáticas y de las catafáticas. Pero conviene usar con prudencia la teología apofática, que sería simplemente la negación de toda afirmación sobre Dios, es decir, su pura negación. Dionisio fue muy ignorado en Occidente, salvo por Juan Escoto, Eriúgena, el mejor de sus primeros traductores. Pedro Lombardo, en 1160, no se aparta de Dionisio, que entre tanto se está haciendo famoso para sus contemporáneos. Serán San Alberto Magno y su discípulo Santo Tomás de Aquino quienes mediten con éxito sobre las afirmaciones de Dionisio. Alberto cierra su comentario a la teología mística con estas palabras: así pues, ninguna negación ni ninguna afirmación puede glorificar suficientemente a Dios, a quien pertenecen el poder, el esplendor infinito y la eternidad. Amén. Sin duda, la mayoría, aunque no todos los místicos del primer milenio, están todavía ligados a la visión de la tradición platónica de Dios. Para un conocimiento místico profundamente trinitario, habrá que esperar quizás hasta Guillermo de Saint-Thierry. La teología trinitaria se ve al principio como catafática, pero puesto que representa al misterio inefable, es más profundamente apofática, incapaz de una comprensión y expresión adecuadas. La Trinidad se expresa clásicamente en términos de Padre, Hijo y Espíritu, pero los místicos han penetrado un poco más en el significado de estos nombres de múltiples modos. Por ejemplo, Padre, Palabra y Paráclito, siguiendo a Juan. Memoria, inteligencia y voluntad, siguiendo a San Agustín. Poder, sabiduría y misericordia, clemencia, siguiendo a Santa Catalina de Siena. Omnipotencia, sabiduría y amor, Santa Gertrudis la Grande. La historia de cada uno de los místicos es la revelación de algunos de los aspectos más profundos de los atributos. Así, Santa Catalina de Génova penetra en el misterio de la curación, doloroso amor del purgatorio. Santo Tomás de Aquino explora a Dios como bienaventuranza nuestra. La Beata Isabel de la Trinidad sondea la profundidad de la alabanza de su gloria, siguiendo a Pablo en Efesios 1:12.
Pero la contemplación mística los lleva a la perfecta humildad, que deriva no de una contemplación del pecado, humildad imperfecta, sino de la contemplación de los atributos de Dios. La vida de todos los cristianos puede revelar de hecho algo de la bondad divina, aunque la persona no pueda distinguir los atributos que manifiesta o experimenta. El viaje espiritual es un descubrimiento continuo y una apropiación cada vez más profunda de los atributos de Dios. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Basta de silencios, sino gritad con 100.000 lenguas, porque como se ha callado, el mundo está podrido, proclamaba Santa Catalina de Siena. En cuestiones doctrinales. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Salve Lares, salve mortales. Basta de silencios, sino gritad con 100.000 lenguas, porque como se ha callado, el mundo está podrido, proclamaba Santa Catalina de Siena. En cuestiones doctrinales. Ave Regina Caelorum, Ave Domina. Basta de silencios, sino gritad con 100.000 lenguas, porque como se ha callado, el mundo está podrido, proclamaba Santa Catalina de Siena. En cuestiones doctrinales. Ave Regina Caelorum, Ave Domina. Salve Lares, salve mortales. ¡Viva Cristo Rey!